profesor y compañeros. A continuación tenemos a explicar algunas temáticas que se nos dieron a escoger para investigar y compartir en esta última fase colaborativa para presentar nuestra sustentación. Los integrantes de mi grupo, el grupo número 5, es la persona a quien les habla, Liliana Estefany Palomino Ramírez, junto con mi compañera Dayana Sierra, Milena Neira y Alejandro Casas. Bueno, algunas de las temáticas que se darán a conocer en esta exposición son las proposiciones categóricas, las analogías de simétrica, asimétricas, causa-efecto, reciprocidad. También se darán a conocer las analogías de clasificación, las comparativas, las matemáticas y por último el razonamiento deductivo e inductivo. Muy buenas tardes, profesor. Hoy le voy a hablar sobre proposiciones categóricas. ¿Qué son proposiciones categóricas? Son oraciones que afirman o niegan algunos o todos los miembros en la oración. Acá está el cuadro de las proposiciones categóricas que se dividen en 4 divisiones. A, E, I, O. ¿Qué significa A? Todos S es P. E, ningún S es P. I, algún es P. O, algún S no es P. Y así está en simbología. SAP, SEP, SIP y SOP. El cuadro de OS. ¿Qué es el cuadro de OS? Se utiliza para afirmar particularmente o negar algunas oraciones. Acá está el cuadro. Están acá las 4 divisiones que les había hablado antes. De A a E se llaman contrarias. De I a O se llaman subcontrarias. De I a A son subalternantes. De A a I son subalternas. Lo mismo pasa acá. De A hacia abajo son subalternas. De O hacia arriba subalternantes. Y en el medio, de A a O, contradictorias. De E a I, contradictorias. No importa el orden. Cuando son contrarias y subcontrarias, no importa el orden. Si es de allá para acá o de acá para allá. Solo cambia cuando son así, cuando son a lo lateral. Por ejemplo, acá, hacia abajo no vendría siendo lo mismo que contrarias. Vendría siendo subalternas. Y lo mismo pasaría al revés, cambiaría. Serían subalternantes. Y acá tenemos 3 ejemplos. Acá nos dice, haya la contraria de todas las mujeres son fieles. Para completar esto acá, primero hay que simbolizarlo. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Como lo explicamos acá, pero ahora lo vamos a poner en práctica. MAF. ¿Qué significa MAF? Recuerden que A significa todo. Entonces por eso viene la frase, todas las mujeres son fieles. MAF. Pero nos están diciendo la contradictoria. ¿Cuál será la contradictoria de A? Si lo recordamos bien, vendría siendo O. ¿Qué significaría O? Algún. Entonces ahí viene la frase. Algunas mujeres no son fieles. MOF. Ahí está. El segundo ejemplo es, haya la subalternante de algunas motos son rápidas. Listo. Algunas. Y entonces ¿qué haría? El grupo se divide en 2. Tengamos en cuenta que acá no es que vayamos a poner S y P, sino que es dependiendo del grupo. Por ejemplo, digamos acá los 2 grupos. Motos rápidas. Entonces, motos vendría siendo S y rápidas vendría siendo P. Pero en simbología vendría siendo M y R. Para que no se confundan. Nos dice que haya la subalterna de I. ¿Cuál es la subalterna de I? Obviamente es A. La subalternante de I vendría siendo A. Entonces, de M y R pasamos a bueno, obviamente A es todo. Entonces, por eso la oración queda, todas las motos son rápidas. M a R. Esta vendría siendo la respuesta. En el tercer ejemplo, nos queda decir, haya la contraria de la contradictoria de algunos hombres son fieles. Para hallar la contraria de la contradictoria, primero tenemos que llevarle, como dice por ahí, la contraria a esta frase. Listo, algunos. ¿Qué son algunos? Recuérdenlo. I, algún S es P. Entonces, H y F, algunos hombres son fieles. Listo, ¿cuál es la contradictoria de I? La E. ¿Qué es la E? Ningún. Ningún hombre es fiel. H, E, F. Listo. Ya después de que tenemos la contradictoria, le podemos llevar la contraria. ¿Cuál es la contraria de E? Si lo recuerdan, E, A. ¿Y qué significa A? Obviamente, repito cada momento, todo. Todos los hombres son fieles. H, A, F. Bueno, a mí me correspondió en las analogías por simetría, asimetría, causa y efecto y reciprocidad. Las analogías, bueno, según el diccionario de la lengua española, nos permite entender que las analogías es un tipo de comparación entre 2 conceptos, el cual tienen a veces una semejanza o una diferencia que ayuda a comprender tal situación. Primeramente les voy a hablar sobre la analogía por simetría. Bueno, en la analogía de simetría se establece una comparación entre 2 conceptos, el cual mantienen de alguna manera una relación equilibrada.
Como por acá puedo dar el ejemplo de el lápiz al papel como la flecha al arco. Bueno, acá que puedo decir que tanto el lápiz como la flecha necesitan un equilibrio junto con la hoja y el arco para que ambas cumplan su determinada función. Entonces, pues, prácticamente esto es lo que es una analogía. Como es el primer ejemplo, más sin embargo les voy a seguir dando otro tipo de analogías para comprender mucho mejor este tema. Otro tipo de analogías es la simétrica. La simétrica es lo contrario a la simétrica. ¿Por qué? Porque acá se establece un tipo de comparación entre dos conceptos, pero en que dentro de estos, pues de cada uno de los conceptos, uno tiene como un valor establecido sobre otro. Entonces, un ejemplo que puse sobre la analogía asimétrica es cuerpo humano a órganos como frasco a perfume. Bueno, ¿qué quiere decir este ejemplo? En que tanto el cuerpo como el frasco cumplen una función que es ser contenedores de, en el caso del cuerpo, de los órganos y el frasco del perfume. Más sin embargo, acá podemos ver la simetría de que pues los órganos no es igual a un perfume, entonces pues no se le puede establecer como una simetría, como pues en el anterior caso sería. En este caso pues no, es asimétrica y acá se presenta la diferencia, como tanto de que el cuerpo lo considera como importante al igual que el frasco, para que cada uno tenga contenidos, algo de funcionalidad entre los dos. Otro tipo de analogías es la analogía de causa y efecto. En esta se establece una comparación entre dos conceptos que uno tiene la causa y el otro el efecto. Para que este logre tener como el efecto o que se cumpla, debe que ser causal del primero. Entonces, acá el ejemplo que puse fue fuego a incendio como tormenta a inundación. Entonces, el fuego, tanto la lluvia o bueno, tormenta, cumplen su función de ser causal, a diferencia de el incendio y la inundación, en el cual es la consecuencia de tanto el fuego como del agua por exceso. Por último, sería la analogía de reciprocidad. En este se establece un tipo de comparación entre dos oraciones o dos conceptos en el cual necesitan de una relación mutua y equilibrada, claro está, para un beneficio, o bueno, sí, un beneficio mutuo. Puse como ejemplo maestro a estudiante como doctor a paciente. Entonces acá el maestro como el doctor cumplen la funcionalidad de, en el caso del estudiante, brindar a la maestra un conocimiento que necesita, y el doctor tratar a el paciente o bueno, quitarle su necesidad corporal que tenga. ¿Y por qué se establece, digamos, un beneficio mutuo? Porque tanto el paciente y el estudiante reciben algo, tanto como el doctor y la maestra pues reciben un pago por prestar el servicio a ellos, y ellos pues adquieren el estudiante el conocimiento y el paciente pues se cura, bueno, en algunos casos. Buenos días, profesor. A mí el día de hoy me correspondió la exposición acerca de las analogías de clasificación, comparativa y matemática. De cada una de ellas voy a brindar una breve explicación y características y luego un ejemplo. La analogía de clasificación. Funcionan sobre la base de reunir en el mismo conjunto de cosas a los referentes vinculados. Algunas de sus características son: reúne elementos en categorías similares, establece una relación entre una parte que es el miembro y el todo que es la categoría. Otras características son que se compara un elemento específico con el grupo general al que pertenece y demuestra la relación entre dos pares de palabras diferentes. Son útiles para establecer conexiones lógicas entre diferentes categorías y facilita la comprensión de cómo los elementos dentro de cada categoría se relacionan entre sí y con otros grupos similares. Bueno, en el ejemplo de la analogía de clasificación tenemos: médico es a hospital como profesor es a escuela y fútbol es a deporte como jazz es a música. Continuamos con la analogía comparativa. Este es un tipo de analogía que enfatiza la comparación estructural o funcional entre dos elementos. Algunas de sus características son que suelen usar nexos y símiles como tal como, del mismo modo, o sea, A es de tal manera como lo es B. Otra característica es que se establece una relación entre los elementos, no solo una simple comparación. También se producen símiles donde se comparan conceptos o ideas que tienen características en común.
Son útiles para explicar o clarificar una idea al compararla con otra más familiar o conocida y facilitan la comprensión de conceptos abstractos mediante ejemplos concretos. En el ejemplo de la analogía comparativa tenemos: el amor es como una moneda. Tiene dos caras, la felicidad y el amor. Y otro ejemplo es: sus lágrimas brillan como dos zafiros azules. Para finalizar tenemos la analogía matemática. Esta es una comparación entre dos o más objetos o situaciones matemáticas que comparten ciertas propiedades o relaciones. Se utiliza para comprender mejor un concepto matemático complejo. También existen únicamente entre cifras, elementos numéricos y proporciones matemáticas. Y los referentes de las analogías matemáticas pueden tener valores desiguales. Asimismo, se basa en la identificación de relaciones y patrones comunes entre los conceptos matemáticos comparados. En el ejemplo tenemos: un cuadrado es a un cubo lo que un círculo es a una esfera, y 6 es el doble de 3, así como 3 es la mitad de 6. Bueno, buenos días. A mí me correspondió hablar sobre el razonamiento deductivo e inductivo, donde les estaré explicando qué es y, por supuesto, un ejemplo con sus características. El razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es un proceso de pensamiento que implica llegar a una conclusión específica a partir de premisas generales y universales utilizando la lógica de principios establecidos de manera específica. Esta funciona de manera que si tenemos dos premisas verdaderas podemos extraer una conclusión lógica. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los animales que viven en el agua son acuáticos. El pez vive en el agua. Necesariamente el pez es acuático, donde podemos ver que las premisas serían: todos los animales que viven en el agua son acuáticos, el pez vive en el agua, y la conclusión sería: necesariamente el pez es acuático. Continuamos con el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es un proceso de pensamiento que implica llegar a una conclusión general a partir de observaciones o experiencias particulares. Funciona de manera inversa al razonamiento deductivo, donde llega a partir de una regla general para llegar a una conclusión específica. Aquí podemos observar un ejemplo en el cual dice: el perro es un mamífero y tiene 4 patas. El gato es un mamífero y tiene 4 patas. Probablemente todos los mamíferos terrestres tienen 4 patas. Aquí podemos observar que la premisa sería: el perro es un mamífero y tiene 4 patas. El gato es un mamífero y tiene 4 patas. La conclusión sería: probablemente todos los mamíferos terrestres tienen 4 patas.